Buenos días, profesor y compañeros. Dentro del curso de resistencia de materiales en el portafolio virtual se nos ha pedido resolver ejercicios propuestos sobre los temas de torsión, círculo de Moore, deflexión en vigas, carga axial excéntrica y flexión asimétrica. Los integrantes de este grupo son Becerra Zamora Marco Yamir, Colunche Hidrogo Adamari Nayeli, Guzmán Goicochea Abigail Aurora, Portal Guamán Anthony Cristian y Villegas Chávez Michael. Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Adamari Nayeli Colunche Hidrogo. El tema que me tocó es torsión y el ejercicio propuesto que he considerado es el siguiente. Problema. 3 barras 1, 2 y 3, como podemos observar en la imagen de la parte izquierda, tienen la misma área de sección transversal y son sometidas a momentos torsores T1, T2 y T3. Se debe determinar dichos momentos torsores si los esfuerzos tangenciales máximos que surgen en las barras son iguales, y además nos dice que el esfuerzo tangencial admisible es igual al esfuerzo tangencial, y esto es representado por la letra tau, que al finalizar nuestra solución veremos que este valor queda como una constante. Ya, tenemos la solución. Como podemos observar en la imagen, tenemos 3 gráficos. A partir del enunciado nos dice que las áreas son las mismas, por lo que hemos establecido para nuestro primer paso la siguiente relación. El área 1 igual al área 2. Como sabemos, el área de una sección transversal va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, para nuestra área 1 sería pi por nuestro diámetro. ¿Cuál es nuestro diámetro? Viene representado por la letra D, al cuadrado sobre 4. Ahora, para nuestra área 2, tenemos un diámetro externo y un diámetro interno, entonces nuestra fórmula va a quedar modificada. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Quedaría como pi cuartos por el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. En el gráfico 2, tenemos nuestro diámetro externo que es K1 por D y nuestro diámetro interno que es D medios. Con estos valores procedemos a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces quedaría el total así. Pi por D al cuadrado sobre 4 igual a pi cuartos por nuestro diámetro externo, que es K1 por D al cuadrado, menos nuestro diámetro interno de la figura 2, que es D medios al cuadrado. ¿Qué hacemos con esta relación? Queremos encontrar nuestro K1. Entonces, despejando, nuestro K1 va a ser igual a la raíz de 5 cuartos, equivalente en decimal a 1,1180. Para el segundo caso hacemos la misma relación, pero esta vez ya con la parte 3. El área 1 va a ser igual al área 3. Como ya lo mencionamos, el área 1 es igual a pi por el diámetro, que es d al cuadrado, todo esto sobre 4. Y la parte 3 quedaría como pi cuartos por el diámetro externo, que es K2 por D al cuadrado, menos nuestro diámetro interno, que esta vez ya es D al cuadrado. Queremos despejar K2 y nos va a quedar como la raíz cuadrada de 2, y es equivalente decimal 1,4142. Ahora, para el momento de resistencia polar, para las secciones circulares y tubulares tenemos la siguiente fórmula para nuestra parte de sección circular, que WP va a ser igual a pi por el diámetro al cubo sobre 16, equivalente a 0,2 por el diámetro al cubo. En la fórmula observamos que está en función del diámetro, como ya lo mencioné. Entonces, por esta razón es necesario, antes de reemplazar en ella, calcular nuestra relación del diámetro exterior e interior de la sección tubular para los gráficos 2 y 3 de la figura 1. Entonces tenemos a partir de esta fórmula, WP va a ser igual a pi por el D mayúscula al cubo sobre 16 por 1 menos C, todo esto a la cuarta. Esto el equivalente es a 0,2 por el diámetro exterior al cubo menos 1 menos C, y este último a la cuarta, siendo C nuestra relación del diámetro interior del cubo entre D mayúscula el diámetro exterior del tubo. Entonces, para 2 tenemos el diámetro interior, nos dice C, que es D medios, sobre nuestro diámetro exterior, que es K1 por D.
Entonces K1 ya lo calculamos, tenemos un valor, entonces procedemos a reemplazar en nuestra fórmula. Nos quedaría entonces el valor de C2 igual a 0,4472. Ahora ya con este valor podemos reemplazar en la fórmula del momento de resistencia polar. Entonces, para el momento de resistencia polar en 2, tenemos que va a ser igual a 0,2 por el diámetro exterior al cubo por 1 menos C, este último a la cuarta. Reemplazamos entonces, nos quedaría que WP2 va a ser igual a 0,2 por K1, que es 1,1180 por D. No olvidemos que eso está en función de D. Y todo esto al cubo por 1 menos C, que lo acabamos de encontrar, que sería 0,4472 a la cuarta. Nuestro valor de momento de resistencia polar en 2, para la parte de la figura 2, nos quedaría 0,2683 por D al cubo. Ahora, para 3 hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Nos quedaría que C3 va a ser igual al diámetro interno, que es D, sobre nuestro diámetro externo, que es K2 por D. K2 ya lo hemos encontrado, así que procedemos a reemplazar. Y nos quedaría que C3 va a ser igual a 0,7071. Con este valor ya podemos reemplazar en WP3, que va a ser igual a 0,2 por K2 por D, ya recordemos que es nuestro diámetro exterior, todo esto al cubo, por 1 menos 0,7071 el valor de C, no olvidemos que lo acabamos de encontrar. Este último a la cuarta. WP3 entonces va a ser igual a 0,4243 por D al cubo. Para finalizar, nuestro momento torsor le hemos despejado de la siguiente fórmula. De tau máximo, el esfuerzo tangencial máximo va a ser igual al momento torsor en la sección más peligrosa de la barra sobre el momento de resistencia polar. Entonces despejamos nuestro momento torsor porque eso es lo que nos pide calcular el problema. Y nos va a quedar que el momento torsor va a ser igual al esfuerzo tangencial máximo por nuestro momento de resistencia polar. Como nos dicen que consideremos al esfuerzo tangencial permisible en torsión como una constante, tenemos que nuestro T1 va a ser igual a nuestro momento de resistencia polar en la sección 1 por el esfuerzo tangencial. Nuestro WP1 nos damos cuenta que acá no tenemos un diámetro externo ni un diámetro interno, por lo que nuestro WP1 solo va a quedar en función de D. Entonces quedaría nuestro momento torsor en 1, quedaría igual a 0,2 por D al cubo por el esfuerzo tangencial. Para la parte 2, nuestro T2 va a ser igual a nuestro WP2 por tau. WP2, recordemos que ya lo hemos calculado anteriormente, así que solo reemplazamos, porque este sí tiene un diámetro externo y un diámetro interno, entonces habíamos tenido que dejarlo en esa relación. Y quedaría igual nuestro T2 a 0,2683 por D al cubo por el esfuerzo tangencial. En T3 tenemos que va a ser igual a WP3 por tau. Igual, este WP3 ya está en función del diámetro interno y diámetro externo. Así que procedemos solo a reemplazar. Y tendríamos que nuestro T3 va a ser igual a 0,2683 por D al cubo por el esfuerzo tangencial. Entonces, esto sería la solución de nuestro problema, que como hemos visto va a quedar todo en función de tau o el esfuerzo tangencial. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, ingeniero. Continuando con las exposiciones, mi nombre es Marco Becerra y a continuación le explicaré una aplicación del círculo de Moore. Bien, primeramente tendremos que comentar que este ejercicio fue recopilado del libro de Mecánica de Materiales de Brian Johnson de su quinta edición. Ya teniendo en claro de la fuente del ejercicio propuesto para el desarrollo de esta explicación, vamos a comenzar primero dando lectura a los enunciados y a lo que nosotros queremos determinar para este ejercicio. Bien, nos pide determinar que para el estado del esfuerzo dado, de la parte de acá, vamos a determinar primeramente lo que son los planos principales. Luego también tendremos que hallar lo que son los esfuerzos principales y además que para el estado de esfuerzo vamos a determinar la orientación de los planos de esfuerzo cortante y el esfuerzo normal correspondiente. Bien, comencemos como acá podemos ver, por ejemplo, tenemos una fuerza de tensión de 9 KSI y una fuerza de compresión de 6 KSI. Si nosotros nos damos cuenta,
tenemos que primero identificar qué es cada una de ellas, ya que después nos va a ayudar de una manera más sencilla únicamente a reemplazar en nuestras fórmulas a través de, como ya mencionaba, del círculo de Moore. Bien, como ya se aprecia en la parte de abajo, vamos a tener que, como una condición de carga, nosotros podemos decir que vamos a poder rotar este elemento. O sea, cuando me refiero a rotar los elementos, podemos rotar los ejes. Como vemos, esta es la parte de que nos da el ejercicio que está en una forma, por así decirlo, estática, pero acá vamos a girarlo con respecto a un ángulo, como se muestra acá en esta fotografía. A la vez cabe mencionar que estas fotografías han sido también recopiladas únicamente del libro de Byron Johnson, los cuales yo lo he complementado con un pequeño diseño de fotos para poder que se pueda entender de una mejor manera. Este ángulo P nos va a ayudar a identificar los esfuerzos mínimos y los esfuerzos máximos, por eso también es importante determinarlo para así de esta manera conocer estos esfuerzos, ¿verdad? Como vemos acá, en esta imagen de acá tenemos lo que es la parte del bloque en primera instancia. Sin embargo, este bloque de aquí ya está girado con respecto al ángulo P. Como vemos, este ángulo P, como ya mencionaba, nos va a ayudar a conocer lo que son los esfuerzos máximos y los esfuerzos mínimos. Bien, ¿cómo se vamos a calcular? O sea, ¿con qué fórmula? ¿No es cierto? Para los esfuerzos máximos vamos a calcularlo con la fórmula del esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2 más menos. Pero ¿cuándo se va a utilizar más y cuándo se va a utilizar menos? El más se va a utilizar cuando yo quiera calcular el esfuerzo máximo. Ah, muy bien. Y cuando yo quiera calcular el esfuerzo mínimo, ¿qué signo debería ponerle? Tendremos que ponerle signo menos. Ya teniendo en claro esta parte de acá, para la parte de acá del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y entre 2 al cuadrado, esta parte de acá, únicamente el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, sobre 2 va a ser el radio del círculo de Moore, únicamente. Ya lo vamos a ver en un instante cómo es que lo podemos identificar. Pero también tenemos que sumarle el tau al cuadrado de X y Y, ¿no? También. Como ya mencionaba, el ángulo que está acá, en el cual tiene la inclinación que se ha girado, se va a calcular de esta manera. Que la tangente de dos veces el ángulo va a ser igual a dos veces el tau de X y Y sobre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Luego, primeramente vamos a ubicar los ejes. Este es el bloque el inicial que tenemos como ejercicio. Hemos puesto acá en el eje horizontal, como convencionalmente ya lo conocemos, al eje X, y en el eje vertical al eje Y. Bien, para la parte del eje X, como vemos, va a ir en sentido positivo, por lo tanto ya lo hemos considerado para tau de X, se lo hemos conocido como 9 kSI, como ya tenemos acá de dato. Sin embargo, como esta fuerza actúa en compresión, o sea, este esfuerzo pues, va a ser, como lo vemos acá, de negativo, porque está en compresión, no está en tensión, por eso es que no está en positivo, ¿no es cierto? Porque le he puesto menos 6 kSI. Y así como también vemos, para la parte del tau también es positiva, pero ¿por qué es positiva la parte del tau XY? Ah, porque se encuentra en dirección acá de la parte superior del bloque, pero si fuera acá abajo sería negativo. Pero como se encuentra en la parte superior, va a ser 4 kSI. Bien, como la fórmula que ya la mencioné acá, con la cual nos tenemos que primero hallarla para determinar este ángulo de acá que nos va a ayudar a calcular, como ya menciono, los esfuerzos máximos y los esfuerzos mínimos. Únicamente ya conociendo los datos de aquí tendremos que únicamente que reemplazar en la fórmula, que únicamente sería 2 por 4 kSI entre 9 kSI menos. Tenemos que tener acá un poco de cuidado con los signos, ya que como vemos acá la fórmula nos da con el menos, pero como tenemos que el esfuerzo en Y va a ser menos, menos por menos da más, así que tendrá que ser 15 kSI. Luego aplicaremos la función inversa de la tangente para calcular el ángulo y nos otorga un valor del ángulo de P de 14 grados. Como ya luego que ya conocemos este ángulo, vamos a calcular los esfuerzos máximos y mínimos. Ah, muy bien, vamos a conocerlo. Como ya, la fórmula nos dice que es el esfuerzo máximo en X más el esfuerzo máximo en Y entre 2. Yo le mencionaba que esta parte de acá era el radio, pero ¿en qué parte del círculo de Moore está? Ahora se los voy a enseñar, mire, profesor. Está en la parte de acá del círculo de Moore, que va a ser la distancia de este radio de acá, va a ser esta parte de aquí. Ya conociendo esa parte de ahí, también tendremos que sumarle, como ya mencionamos, el tau al cuadrado de x y y todo eso es la raíz cuadrada. Estos valores de acá, si nos percatamos, ya los conocemos todos. Únicamente nos bastaría con reemplazar estos valores, lo cual nos otorga 1.5 KSI más menos 8.5 KSI. Pero como también ya mencioné, tenemos que, cuando queremos calcular el esfuerzo máximo, tenemos que sumarle. Sin embargo, cuando queremos calcular el esfuerzo mínimo, tendremos que restarle, lo cual nos otorga un esfuerzo máximo de 10 KSI y un esfuerzo mínimo de menos 7 KSI. Luego ya vamos a calcular lo que son los esfuerzos máximos y mínimos
y tendremos que determinar para ello en qué cara del esfuerzo máximo o en qué cara quedó el mínimo, y para saber ese valor vamos con certeza vamos a aplicar esta fórmula. Para que se pueda entender mejor, cuando yo me refiero en qué cara va a quedar, yo me refiero, por ejemplo, para que se logre entender, en la parte de aquí, cuando ya se aplicó, está por teoría que se va a encontrar en la parte de acá, o sea, del eje horizontal, el esfuerzo máximo, pero sin embargo, no simplemente va a ser convencionalmente de esta manera, se puede encontrar en lados opuestos, y es que por eso nosotros necesitamos comprobar esa información. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Fácil, vamos a comprobar mediante esta fórmula de acá, que es un esfuerzo promedio, por así decirlo, o un X', el cual se va a calcular con el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, entre 2 más el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y por el coseno del ángulo, que también ya lo conocemos, y por el tau de X y Y por el seno del ángulo. Como ya sabemos, estos valores de acá ya los conocemos. Únicamente nos bastaría con reemplazar y sustituir. Por ejemplo, nos acordaremos que el ángulo es de 14 grados, pero como es un ángulo doble, va a ser de 28 grados. Mismamente para la parte de aquí, que nos da un esfuerzo de X' de 10 kSI. Este esfuerzo de X' ya lo hemos graficado dentro de aquí. Esta es la parte inicial del problema. Y este es cuando ya se surgió un ángulo de inclinación que es de 14 grados. Este ángulo de inclinación de 14 grados con respecto a este eje va a tener un giro de 104 grados hasta crear un ángulo vertical. Acá ya identificamos, ya comprobamos que el esfuerzo máximo se va a encontrar en esta parte y va a ser de 10 kSI y un esfuerzo mínimo de 7 kSI, pero nos podemos preguntar por qué no es negativo acá si a mí me salió como esfuerzo mínimo menos 7 kSI. Ya no es necesario ponerlo acá dentro del gráfico porque lo estamos indicando con la flecha que está haciendo compresión. Ya únicamente con la indicación gráfica ya no sería necesario colocarlo, pero si lo colocamos tampoco no habría inconvenientes. Bien, ahora vamos a determinar el esfuerzo de los planos que tienen una cortante máxima. Como vemos acá, esta es la representación del círculo de Moore, en el cual, por ejemplo, tenemos dos puntos, ¿no? Tenemos el punto X y el punto Y. En el punto X vamos a ubicar lo que son los esfuerzos en X y también lo que es el tau de X y Y, mientras que en el punto Y vamos a el esfuerzo en Y más el tau de XY. Tendremos que unirlos y justo donde corte con el eje horizontal, tenemos que trazar el círculo de Moore. Ya, para la parte de aquí ya vimos cómo se va a poder primeramente crear el círculo de Moore, lo cual luego vamos a hablar también de una parte interesante de este círculo, pero primeramente continuaremos con el ejercicio. Luego, como ya vemos acá, tenemos que calcular el valor más bajo del círculo, el cual por obvias razones va a ser el cortante mínimo. Por ejemplo, acá en esta parte, en la parte inferior del gráfico del círculo de Moore, esta parte de aquí va a ser el cortante mínimo y asimismo también la parte superior va a ser el cortante máximo. Ya teniendo claro esto, vamos a determinar el cortante máximo, el cual se va a utilizar la fórmula de aquí, que va a ser la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y entre 2 al cuadrado más el tau de X y Y. Y a la vez también vamos a determinar otro ángulo de acá. Pero ¿por qué otro ángulo vamos a determinar? Ya lo voy a explicar en un gráfico que viene a continuación, el por qué se va a determinar este ángulo. Pero este ángulo se va a determinar con el negativo del esfuerzo en X menos el Y entre 2 veces por el tau de X y Y. Únicamente, como ya vemos, estos valores de aquí ya los calculamos hacia el principio del problema y únicamente nos bastaría con hacer las operaciones algebraicas y dividir, lo cual y también trigonométricas, porque tenemos que ver, por ejemplo, el arco tangente de este ángulo para poder determinarlo, ¿no? Que en este caso nos va a quedar un ángulo de menos 31 grados. Como vemos acá, en este ángulo va a ser donde va a ocurrir el esfuerzo cortante máximo. Y como ahora únicamente nos quedaría calcular el esfuerzo, perdón, el cortante máximo, que como ya vimos la fórmula, únicamente va a ser 7.5 más 4 al cuadrado KCI. Y sacamos la raíz cuadrada, y lo cual nos va a otorgar un cortante máximo de 8.5 KSI. Como ya les mencionaba que les iba a explicar el gráfico, este es acá el bloque inicial. Cuando nosotros le hicimos con el ángulo de 14 grados, como ya mencioné, va a generar acá en esta parte un ángulo de 104. Pero este ángulo de 31 grados, como era negativo, o sea, va a ser en el sentido hacia abajo, lo ha movido al bloque en este sentido de acá. Y es por eso que nosotros con este ángulo de 31 grados siempre tiene que sumar con la parte de acá 45 grados. Siempre tiene 45 grados para el cortante. Y esta parte de la imagen de acá es una imagen que la cual ha sido recopilada del libro de Byron Johnson, la cual nos va a ayudar a identificar de una manera más concisa únicamente la parte del bloque de acá. Bien, ya teniendo claro la parte de ahí del bloque, únicamente tendremos que calcular el esfuerzo promedio. ¿Pero qué parte del esfuerzo promedio?
Muy bien. Cuando nos vamos nosotros al círculo de Moore, el esfuerzo promedio va a venir a ser desde el punto O hasta el C. Esa es la parte donde vamos a hacer nuestro esfuerzo promedio. Muy bien. Ya la tenemos claro. Únicamente vamos a reemplazar, entonces sería el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2. Lo cual estos valores nosotros ya los conocemos y únicamente nos quedaría un esfuerzo promedio de 1.5, el cual ha sido representado en esta parte de aquí, como vemos en sentido positivo para todos los lados, ninguno está haciendo compresión, ya que como nos quedó en sentido positivo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, ingeniero. Espero que se haya entendido todo acerca del círculo de amor. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes. Continuando con la exposición de mi compañero, ahora me toca desarrollar un ejercicio que sea de deflexión en vigas. Para eso he utilizado un problema propuesto del libro que utilizamos de Heller, que es el 4.3.4. Dice, calcula la fuerza cortante V y el momento flexionante M en una sección transversal ubicada a 0.5 metros del apoyo fijo de la viga de voladizo AB que se muestra en la figura. A 0.5 de A, entonces sería, porque ese es el punto fijo empotrado. Vamos a desarrollarlo. Para eso desarrollamos un diagrama de cuerpo libre, ya ubicado a 0.5 del punto fijo. O sea, hemos quitado esta sección A. Vamos a tener un momento, vamos a tener una fuerza cortante, V, y acá está el D, ¿no? Porque ese va a ser nuestro punto. Vemos que también tenemos una carga distribuida en esta sección, tenemos que hacerlo puntual, y sabemos que se va a ubicar en medio. Bueno, para calcular la fuerza cortante, realizamos las sumatorias de fuerza en Y, donde esta va a ser igual a 0. Vamos a equilibrar V, que está hacia arriba, va a ser igual a 4.0 kilonewtons, que está hacia abajo, más 1.5 por 2. Como les dije, tenemos que hacerlo puntual. Donde me va a salir que V es igual a 4 kilonewtons más 3 kilonewtons, dando un resultado de 7 kilonewtons. Esa sería la fuerza cortante. Ahora, el ejercicio también nos pide el momento flexionante en ese punto, en el punto D, a 0.5, recordemos. Como está a la mitad, sería 0.5. Realizamos la suma de momentos en D, donde estas van a seguir también igual a 0. Donde va a ser menos M, está en sentido horario, negativo, menos M, menos 4 también, está hacia abajo, 4 kilonewtons por 0.5 por su distancia, que ya nos están dando, menos esto que también está hacia abajo, menos 1.5 por su sección, para hacer la carga puntual, por 2.5. ¿A qué 2.5? ¿Por qué 2.5? Porque esa es la distancia. Como va a estar en centro, va a medir 1 metro, más 1 metro más 0.5 es igual a 2.5 metros. Entonces, M va a ser igual a, pasándolo ya, ¿no? O sea, acá está negativo, a pasarlo al otro lado lo convertiría en positivo. M va a ser igual a menos 2 kilonewtons por metro, menos 7.5 kilonewtons por metro. Eso nos da a menos 9.5 kilómetros por metro. Ese sería nuestro momento flexionante en esa parte de la viga. Eso ha sido todo, espero que les guste y damos continuación a mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Abigail Guzmán Goicochea y en esta oportunidad voy a explicar el ejercicio 4 que tiene que ver con carga axial excéntrica. El problema nos dice una cadena de eslabón abierto se obtiene doblando barras de acero de bajo carbono de 0.5 pulgadas de diámetro. Si la cadena soporta una fuerza de 160 libras, hallar los esfuerzos máximos de tensión y compresión en la parte recta del eslabón y la distancia entre el eje neutro y el centroide de la sección transversal. Tenemos los datos, la fuerza P va a ser de 160 libras, el diámetro de 0.5 pulgadas y el D, que vendría a ser la distancia entre la fuerza P y el centroide de la sección que nos pide analizar, sería de 0.65 pulgadas. Las fórmulas a utilizar van a ser la primera para hallar los esfuerzos máximos y la segunda para hallar la distancia entre el eje neutro y el centroide de la sección transversal. Para la parte A, primero vamos a analizar nuestra figura, las fuerzas que van a actuar en la parte que vamos a estudiar. Nuestra figura es una figura simétrica, pero hemos hecho un corte transversal. Tenemos un momento M, tenemos la fuerza P, que vendría a ser la de 160 libras, pero esta vez aplicada en el centroide de la figura, ya que esta fuerza tiene que ser aplicada
sobre un plano. Y también tenemos la distancia de 0.65 que ya expliqué hace un momento. Vamos a tener que hallar algunos datos antes para poder reemplazarlos en nuestras fórmulas, que va a ser el área de la sección circular, un momento que va a ser igual a la fuerza P por la distancia entre la fuerza P y el centroide, y también el momento de inercia, que tendría que ser la fórmula para secciones circulares. Tenemos, ya teniendo los datos, vamos a calcular nuestro esfuerzo máximo de tensión, que vendría a ser al esfuerzo axial más el esfuerzo M, que esto sería igual a la fuerza P sobre el área más el momento por un C por el momento de inercia. El C es este de acá, que vendría a ser el radio, es de donde comienza el eslabón hacia el centroide o el punto C. Entonces, haciendo el cálculo matemático, nos sale que nuestro esfuerzo a tensión es igual a 9.289.55 psi. Y el esfuerzo máximo a comprensión, que vendría a ser igual al esfuerzo axial menos el esfuerzo en M. ¿Y por qué es menos? Ya que es el esfuerzo máximo a comprensión. Todo esto, después del cálculo matemático, nos sale que va a ser igual a menos 7.659.80 psi. Esto representado en diagrama flector sería lo siguiente. Sería el primero que nos representa el esfuerzo axial, el segundo al esfuerzo en M, que vendría a ser el punto máximo y el mínimo. Y haciendo la suma de estos dos nos va a salir nuestro esfuerzo a tensión y nuestro esfuerzo a comprensión. Para la parte B nos piden hallar la distancia entre el eje neutro y el centroide. Vamos a utilizar la fórmula 2. Esta fórmula se deduce cuando el esfuerzo es igual a 0. Entonces de ahí nos va a salir nuestro y sub 0, que será la distancia entre el eje neutro y el centroide. El y sub 0 va a ser igual al esfuerzo axial, que va a ser la carga P sobre el área por el momento de inercia sobre M. Haciendo el cálculo matemático nos sale que la distancia entre el eje neutro y el centroide va a ser de 0.024 pulgadas. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio 4. Hola a todos, mi nombre es Michael Villegas Chávez y en esta oportunidad voy a resolver un problema de flexión asimétrica que he podido sacar del libro de mecánica de materiales de James y de Barry. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que una sección en ángulo con lados iguales está sometida a un momento flector M, que tiene su vector dirigido a lo largo del eje 1, 1, como se muestra en la figura. Como podemos ver en esta figura, se observa el momento, en qué sentido está dirigido. Nos dice determinar la orientación del eje neutro y calcular el esfuerzo de tensión máximo, esfuerzo T, y el esfuerzo de compresión máximo, esfuerzo C, si el ángulo es un perfil. Bueno, esta parte nos dice que debemos ver en una tablita, así es que normal, más adelante lo vamos a ver. Nos dice además que el momento es igual a 20 kilolibras por pulgada. Nos da la pequeña notita, nos dice que debemos consultar la tabla E4 del apéndice E para obtener las dimensiones y propiedades de la sección en ángulos. Para ello hemos ido a ver ese apéndice y hemos sacado los siguientes datos. Nos dice que el momento es igual a 20 kilolibras por pulgadas. Nos dice que el H, o sea la altura, H desde A a B, que viene a ser igual a B, sería de 6 pulgadas. La C, que es igual de 1.78 pulgadas. La C, bueno, es la distancia, esta parte que se puede observar, del eje 2, 2 al B, y también del eje 1, 1 al A.
es la distancia, que es un dato que nos da el problema. Nos dice también que la inercia en 1 va a ser igual a la inercia en 2, es un dato del problema. Nos dice que va a ser igual a 28.2 pulgadas a la cuarta. El ángulo nos da, también es un dato del problema, que es de 45 grados, será este ángulo. El área, otro dato del problema, que viene a ser 8.44 pulgadas al cuadrado. Mientras que el radio es igual a 1.17 pulgadas. Son datos del problema. Posteriormente calculamos la inercia en Y, que viene a ser igual al área por el radio al cuadrado. Simplemente lo que tenemos que hacer en cuanto a este caso sería reemplazar los valores que nos dan los datos del problema. Una vez que reemplazamos con ayuda de nuestra calculadora, comenzamos a introducir los valores y nos ha dado que la inercia producida en Y va a ser a 11.55 pulgadas a la cuarta. Posteriormente comenzamos a calcular la inercia producida en Z. Que sería igual a la inercia en 1 más la inercia en 2 menos la inercia producida en Y. Simplemente reemplazamos los valores y calculando esto nos sale que es 44.85 pulgadas a la cuarta. Una vez hecho esto, identificado todos los datos del problema, vamos a leer qué es lo que nos pide el problema. Nos dice que debemos determinar la orientación del eje neutro. Bueno, pasamos con el paso número 1 a identificar ese valor que nos pide el problema. Tenemos eje neutro. Bueno, esto lo hemos sacado por fórmula. Es una fórmula general que nos dice que la tangente de beta es igual a la inercia producida en Z sobre la inercia producida en Y, que multiplica la tangente de tita. Bueno, ¿de dónde sale la tangente de tita? De esta parte. Y sería cuestión de reemplazar los valores ya que el problema nos ha dado. Una vez que hemos hecho esto, comenzamos a reemplazar. La inercia en Z es igual a 44.85. La inercia producida en Y va a ser a 11.55 que multiplica la tangente de tita que viene a ser 45 grados. Comenzamos a introducir nuestros valores en la calculadora. Una vez que hemos hecho esto, nos sale que la tangente de beta va a ser igual a 3.8831. Como sabrán, si queremos calcular el beta, tangente va a pasar como arco tangente al otro lado. Y una vez que hemos hecho esto, metemos los valores a la calculadora, el cual nos sale como resultado que beta va a ser 75.56 grados. Con esto logramos identificar nuestro eje neutro que va a estar a un ángulo de 75.56 grados. Y va a pasar por el C. Esto viene a ser nuestro eje neutro. Una vez identificado esto, vamos a leer qué más nos pide para desarrollar el problema. Nos pide que debemos calcular el esfuerzo de tensión máximo T y el esfuerzo de compresión. Para ello vamos a identificar dónde se producen primero los esfuerzos a compresión y después los esfuerzos a tensión. Pues si nos damos cuenta, ahorita va a venir aquí, nos damos cuenta que en el B se va a producir el esfuerzo a compresión, ya que ahí se va a ejercer las fuerzas, y las fuerzas a tracción se va a producir en el A. Va a venir en este sentido. Pues pasamos con el paso número 2, a calcular la tensión máxima por tracción en el punto A. Para ello, vamos a calcular la distancia que hay desde el punto A al C. Ya si nos damos cuenta, tenemos nuestro ángulo, tenemos la distancia y además nos dice que es 45. Por trigonometría, nos damos cuenta que la distancia de AC va a ser C raíz de 2 por trigonometría. Una vez hecho esto, reemplazamos. El C ya lo tenemos. El C lo tenemos, que nos da un dato del problema que es 1.78 pulgadas. Solo lo que tenemos que hacer es reemplazar. Y una vez hecho esto, nos sale que la distancia va a ser de 2.517 pulgadas. Procedemos a calcular nuestra distancia de Y a A. Bueno, la distancia producida de Y en el punto A va a ser nula, va a ser 0, ya que va a pasar. O sea, no va a haber ninguna distancia, ¿no? Por eso es igual a 0. Una vez hecho esto, comenzamos
a utilizar nuestra fórmula que nos dice que el esfuerzo a tracción, en este caso que sería igual al esfuerzo en A, que va a ser producido en A, que sería igual al momento por el seno de tita por la distancia de Z en el punto A. Esta distancia, que ya lo tenemos, sobre la inercia producida en Y. Menos, vamos a restar, menos el momento por el coseno de tita, que multiplica a Y sub A, que será la distancia, en este caso sería 0, es que deberíamos de anularla. Ya no sería necesario de reemplazar para no perder tanto tiempo. Entonces, comenzamos a reemplazar, el esfuerzo a tracción sería igual, el momento que sería, que son, ya lo tenemos calculado esos datos, 20 por seno de 45 por la distancia que sería 2.517 sobre 11.55. En este caso, de acá como se multiplica por 0, era para anularlo, para ya no estar calculando, ¿no? Una vez hecho esto, solo lo que tenemos que hacer simplemente es introducir los valores en nuestra calculadora y nos quedaría que el esfuerzo a tracción sería igual a 3.08 KSI. Esto también que sería igual a 3080 PSI. ¿Qué viene a ser los PSI? Bueno, viene a ser las libras por pulgadas al cuadrado. Ya hemos identificado lo que nuestro esfuerzo a tracción. Y además vemos que nos pide también el esfuerzo a compresión. Estaría ejerciendo en el punto B. Igual como tercer paso procedemos a calcular lo que nos pide. Nos dice que la tensión máxima por compresión en el punto B, lo cual debemos calcular. Bueno, calculamos la distancia, ¿no? De Z producido en el punto B, que sería igual a C raíz de 2 menos la H sobre raíz de 2. Esta parte, ¿no? Calculamos. Una vez que hemos hecho eso, nos arroja el valor que es de, ya lo tenemos todos los otros datitos, solo reemplazar y nos sale que es menos 1.725 pulgadas. Una vez que hemos identificado la distancia en Z producida por el punto B, también la distancia en Y, que sería la H sobre raíz de 2, simplemente reemplazar, nos sale que nuestro valor es de 4.243 pulgadas. Nuestra fórmula general para la compresión, que sería igual a al esfuerzo en B. El esfuerzo de compresión va a ser igual al esfuerzo en B, que sería igual al momento por seno de tita por Z en A, producido en A, sobre el momento de inercia producido en Y, menos el momento por coseno de tita por la Y sub A, que viene a ser la distancia, ¿no? El eje neutro, sobre la inercia en Z. Una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer simplemente sería reemplazar, ya que los valores ya lo tenemos, los datos. Comenzamos a reemplazar y nos sale que el esfuerzo de compresión va a ser negativo en este caso. Sería menos 3.46 KSI, que esto sería igual a menos 3.450 PSI. Y hemos identificado nuestro esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tracción. En este problema hemos dado solución a todo lo que nos ha pedido. Muchas gracias, profesor, por tomar atención a nuestro video. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.